Vamos a estar mirando el 10º mandamiento, que prácticamente es no codiciarás. Ahí, por ejemplo, en la pantalla ustedes pueden mirar los 10 mandamientos como típicamente los conocemos, pero así como se nos han estado enseñando, muchas veces como que están muy resumidos, los mandamientos están un poco muy sintetizados, pero cuando ya usted visita específicamente el libro de Éxodo, capítulo 20, ahí usted, todo ese capítulo, habla sobre los 10 mandamientos y nos da una descripción más detallada de cada uno de ellos. El 10º mandamiento, que es el que vamos a hablar ahora, ese lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, verso 17, y lo voy a estar leyendo con ustedes. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. ¿Ok? Típicamente, ya sea en el catecismo o en la escuela dominical, nos los enseña nada más como no codiciarás. Y codiciar pues tiene varios conceptos, varias connotaciones, y las vamos a estar leyendo, pero cuando leemos el versículo 17 del capítulo 20, ahí nos menciona más cosas. Desde no codiciar la casa, no codiciar la esposa, no codiciar los animales o cualquier cosa que esta persona tenga en su posesión. No solamente se reduce en no codiciar. Aquí, cuando leemos este verso y entendemos lo que el 10º mandamiento nos está diciendo, podemos relacionarlo con los otros mandamientos, que viene siendo el mandamiento 7º, no cometerás adulterio, y el 8º, no hurtarás. La próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando sobre el 9º mandamiento, que es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero cuando yo estaba leyendo no cometerás adulterio, no hurtarás y no codiciarás, yo pude ver de que estos 3 mandamientos en cierta manera estaban conectadas. Y cuando leemos el verso 17, con exactitud, podemos darnos cuenta que en realidad ese verso va mucho más allá de solamente una palabra, de solamente un concepto, que es no codiciar. Estuve haciendo yo mi investigación sobre cuál es el aspecto etimológico de estas palabras. Codicia viene del latín cupiditia, que es un derivado de cupidus o cupire. Cuando yo escuché esta palabra cupidus, tal vez igual como varios de ustedes, se me vino la palabra o el nombre de Cupido. Y en realidad Cupido pues es de la cultura romana, exactamente, era un dios, el dios del amor o el dios del deseo, Cupido, pero en sí, como verbo, como significado, cupidus y cupire viene de ambición, afán, deseo excesivo o desordenado o concupiscencia. La palabra concupiscencia también es un derivado de cupiditia, y cupidus y cupire, pues unidos nace esto que hoy en día nosotros conocemos como codicia. Sin embargo, cuando leemos el hebreo en Éxodo capítulo 20, verso 17, encontramos en hebreo la palabra hamat, que significa muy amado, a deleitarse en, deseable, delicioso, estimar o preciable. En hebreo y el latín tienen casi el mismo significado. Ahora, en griego,
Codicia viene de epizumeo. Epizumeo significa poner el corazón sobre, anhelar, ansiar o desear. Tanto en el latín, en el hebreo o en el griego, idiomas muy resonados en el tiempo de Jesús, prácticamente tienen el mismo significado. Ahora, una cosa es desear, ¿verdad? Todo el mundo deseamos, es un sentimiento, una emoción, el desear algo. Pero tanto en el latín, en el hebreo y en el griego, se refiere a un deseo con un impulso negativo o desencontrolado. Un deseo que no es normal, no es natural, un deseo que prácticamente la Biblia nos está diciendo que lo evitemos. Ahora, la codicia en el castellano tiene una relación con otro término que es avaricia. Y también yo hice mi investigación sobre la palabra avaricia. Avaricia del hebreo viene de la palabra betza, que significa aprovechar ganancias injustas o sacar provecho. Del griego tenemos dos palabras que describen bien la palabra avaricia. Tenemos filarguros. Filarguros son dos palabras griegas, filo, que es amar, y arguro se deriva de la palabra argos, que significa plata. Prácticamente filarguros es amante de la plata o del dinero. Entonces, filarguros también se traduce como avaricia al castellano. Tenemos del griego también la palabra pleonexia, que significa extorsión, ansia de ganancia o defraudar. Entonces, las raíces etimológicas de avaricia no son muy buenas, que digamos, o no suenan muy bonitas. Codiciar o ser avaricioso, en la actualidad nosotros lo tomamos como algo negativo, pero muchas veces no investigamos exactamente qué es lo que significa. Quise demostrar estas raíces en estas tres lenguas diferentes porque, pues, número uno, son lenguajes que encontramos en la Biblia, y al estudiar la raíz etimológica de cada palabra nos podemos dar cuenta en realidad qué es lo que la Biblia nos está diciendo. No codiciar, prácticamente no saques ganancias deshonestas, no seas injusto, no seas amante de la plata, no hagas extorsión, no desees desencontroladamente algo que no es tuyo. Prácticamente detrás de esa palabra, detrás de solamente ese no codiciar, encontramos todos estos términos. Y yo soy una persona que, pues, me gusta siempre adentrarme en la lectura, me gusta adentrarme mucho a qué es lo que hay detrás de eso. Y cuando yo descubrí todo esto, dije, wow, o sea, Dios cuando habla, no te habla a medias. Cuando Dios habla, no te da solamente 2 o 3 palabritas, sino que Él te da un significado claro y profundo de lo que Él quiere comunicarle a la humanidad. Bueno, ya ahora que hemos entendido lo que es la avaricia, lo que es la codicia, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace la codicia? Dice en Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, lo vamos a estar leyendo ahí. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Pues el mensaje es claro. Dice, combates o luchas, deseas, quieres tener cosas y al final de cuentas no las obtienes. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, pedimos para querer nosotros complacer nuestros propios deleites. ¿Hay algo malo en eso? Puedo decir que sí, puedo decir que no. ¿Por qué? Porque depende qué es lo que tú quieres lograr. Si tú quieres lograr algo, tal vez para tu familia, para hacer de bendición a los demás, para hacer lo que la voluntad de Dios dice, tal vez Dios va a prosperar ese deseo. Pero si tú pides para la destrucción, si tú pides para hacer el mal, puede que tal vez prospere en un momento, pero en algún momento de tu vida, lo que tú estás sembrando es lo que vas a cosechar. Yo he escuchado gente que le ha pedido a Dios que maldiga a alguien más o que le desee, que le traiga alguna enfermedad o sea, ¿cómo se ponen o cómo se atreven a pedirle a Dios ciertas cosas? ¿Cómo le piden a Dios que Dios le traiga mal a otra persona? ¿Creen que Dios va a hacer caso a esa oración? No. Por supuesto que no. Y por eso es que a veces no miramos que las cosas que deseamos no se realizan. ¿Por qué? Porque son deseos que van solamente relacionados a nuestras pasiones, a nuestras cosas que queremos nosotros obtener, pero no es lo que Dios quiere realizar. Al menos tal vez en tu vida no es lo que Dios quiere para ti. Por eso es que a veces nos ponemos como niños chiquitos y pateamos y nos enojamos, pero a veces no es lo que Dios quiere. Tenemos que entender, tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios para poder entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque ese mal que tú quieres para esa persona se te revoca. Se puede regresar lo que sembramos, tarde que temprano lo vamos a cosechar. La concupiscencia del hombre. En Santiago leímos que todos esos deseos que existen en nuestros miembros, en nuestra carne, es lo que produce el deseo de cosas que a veces no están bien ante los ojos de Dios. Pero ¿de dónde vienen esos deseos? Nosotros en el momento que pecamos, en el momento que Adán y Eva, los primeros hombres, desobedecieron a Dios, entró la maldad en los miembros, en la carne de la humanidad. Y desde ese entonces nosotros hemos tenido que batallar con esos malos deseos. Y para eso, pues la palabra concupiscencia del latín son impulsos prácticamente, son deseos desencontrolados. Y si nosotros no aprendemos a controlar esos deseos, puedan que nos orillen a hacer cosas que no están bien ante los ojos de Dios. Dice ahí mismo en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Eso prácticamente es un proceso. El apóstol Santiago más claro no lo pudo haber explicado. Primero está la concupiscencia, que eso ya es parte de nuestra naturaleza humana, que deseamos algo que tal vez trae placer a nuestro cuerpo, trae placer a nuestra carne. Y eso muchas veces entra ya sea por nuestros ojos, ya sea por nuestros oídos, entra por nuestros sentidos. Y produce en nosotros una mentalidad de deseo.
Pero cuando ese deseo llega a nuestro corazón, que es donde se produce todo ese sentimiento que tal vez va en contra de Dios, dice ahí el apóstol Pablo, da luz al pecado. ¿Por qué? Porque tú ya traes ese sentimiento aquí en tu corazón. Tú ya traes, ya se sembró aquí ese pensamiento negativo, ya se creó aquí esa semilla, ese deseo. Lo único que falta es realizarlo. Por eso ahí el apóstol Santiago está diciendo, una vez que ya te dejaste llevar por la concupiscencia, nace el pecado y el pecado te lleva ¿a qué? A la muerte, ya sea muerte espiritual o muerte física. ¿Por qué? Porque cuando tú codicias a una mujer, tú miras a una mujer, por ejemplo, los hombres, miras a una mujer, se te mete por los ojos y tú empiezas en tu mente a codiciarla, a desearla, y se crea en ti ese sentimiento, y tal vez tú eres casado, pero pues tú ya te dejaste llevar por ese sentimiento y nace aquí esto, y tal vez tú pasa un mes, pasa 2 meses, pasan 3 meses a lo mejor, y si tú todavía traes eso en tu corazón, lo único que falta es cometer el adulterio. Cometes el adulterio, ¿y qué es lo que puede pasar? Asesinatos por infidelidades, que el marido encontró a la mujer con otro hombre en la cama o viceversa, y viene como resultado la muerte. ¿Y todo por qué? Porque primero se plantó en tu mente ese deseo, esa idea de querer obtener un deseo o un objeto o lo que fuera que pudiera complacer tu carne, que pudiera complacer tu concupiscencia. Primero, la concupiscencia, el pecado y la muerte. Más claro ni el agua. Hebreos capítulo 13 dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. La carta a los Hebreos está tocando lo que es el mandamiento séptimo y el mandamiento octavo. No adulterarás, no hurtarás. Entonces, esos 2 mandamientos pueden ser quebrados cuando en el 10º mandamiento, no codiciarás, tú creas una semilla, tú creas ese sentimiento. No codiciarás. Una vez que codicias, y como leíamos en Santiago, una vez que se creó esa semilla de codicia, se te hace fácil hurtar, se te hace fácil adulterar. Sin embargo, aquí el autor de Hebreos nos está diciendo, ten en gran estima el matrimonio. Una vez que ya estás casado, deleítate con tu esposa, deleítate en tu esposo. Ya no tienes que andar mirando para otros lados. Una vez que ya estás con esa persona, trata de encontrar en esa persona aquello que pueda satisfacer tus deseos. Aquello que son tal vez deseos carnales, son deseos que pues somos carne. Tenemos esos deseos. Y tener esos deseos no es el pecado. Cuando ya estás casado, la Biblia dice, deleítate en tu esposa, deleítate en tu esposo. ¿Qué quiere decir? Cierra las puertas de tu cuarto y haz lo que prácticamente tú desees hacer. Claro, mientras sea mutuo, mientras sea una relación limpia y santa. Hablando de cosas materiales, es donde se aplica la avaricia. Tú tienes tal vez un carrito ahí que más o menos pues, te lleva al trabajo,
no es el carro nuevo que quisieras, pero por lo menos te lleva, no te deja tirado. Y de repente ves a alguien que trae un carro último modelo, tal vez es el carro de tus sueños, y empiezas a codiciarlo. Mucha gente me ha dicho, si tú lo miras y sirve de impulso para que tú puedas trabajar duro y alcanzar eso que tú quieres, pueda que sea positivo. Yo les puedo decir algo, tú enfócate en hacer lo tuyo y no pongas la mirada en nadie más. Si tú algún día llegas a alcanzar lo que tú quieres por tu propio esfuerzo, pues qué bien, pero tú no necesitas que nadie sea tu motivación. Tú no necesitas estar codiciando o envidiando la vida de alguien más para que tú tomes eso como impulso. No. Y todos hemos pasado por eso, todos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Vas y visitas la casa de alguien más y a lo mejor dices, wow, esta casa está hermosa comparada a mi casa o a mi apartamento, pues esta es una mansión. Si tú puedes luchar y trabajar duro para obtener lo que tú quieres, adelante, pero nunca hagas las cosas por querer envidiar o por envidia a lo que otras personas tienen. Espero que pues, eso sea claro. Al menos eso a mí me ha ayudado. Yo claro que pues, a veces vienen deseos de cosas materiales, porque pues, soy humano, ¿verdad? Estamos en un planeta lleno de cosas materiales y a veces deseamos cosas de este planeta, pero yo no me voy a matar toda una vida para querer ser dueño de un Lamborghini. No. Si puedo tener un Lamborghini algún día, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si toda mi vida que yo trabaje no puedo tener ese carro que yo quiero, no me voy a frustrar, no me voy a sentir mal conmigo mismo. Yo voy a trabajar y voy a salir adelante conforme a lo que esté en mis capacidades. ¿Ok? Es cierto, hay personas allá afuera que trabajan los 7 días de la semana. Y eso lo estuvimos hablando domingos atrás sobre el día del reposo, de que pues desafortunadamente no guardan el día de reposo. ¿Por qué? Porque su visión es quererse hacer ricos, querer obtener ciertas cosas materiales. Algún día todos vamos a dar cuenta de las cosas que estamos haciendo, pero si tú eres una de esas personas que te afanas querer trabajar para obtener cosas que tal vez son tu meta, son tu motivación, déjame decirte que pues la vida no la tenemos comprada. No sabemos si el día de mañana vayamos a morir y todo eso que hemos ahorrado, ¿dónde va a quedar? Jesús dice en Mateo capítulo 5, verso 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio o no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Eso es lo mismo que en la carta de Santiago encontramos. Tú ya no necesitas realizar el acto físico carnal, porque en el momento que tú ya permitiste que esa semilla de codicia crezca en tu corazón, ante los ojos de Dios ya cometiste ese adulterio. Es lo mismo que estábamos hablando la semana pasada. No necesitas literalmente agarrar un cuchillo y matar a alguien para cometer homicidio. Con que tú en tu corazón creas ese enojo, ese coraje de odiar a tu hermano, de desearle lo malo a tu hermano, a tu prójimo, es como si ya lo estuvieras matando. Ante los ojos de Dios tú ya eres un homicida, aunque nunca en tu vida hayas derramado sangre. Igual aquí te está diciendo Jesús, no importa si tú no has cometido el acto carnal del adulterio, pero si ya lo hiciste en tu corazón y en tu mente, ante los ojos de Dios ya eres un adúltero y vas a ser juzgado como un adúltero, sea que hayas cometido el acto carnal o no.
porque en tu corazón ya lo deseaste. Y todos van a decir, pero pues, ¿quién no tiene fantasías carnales en su mente? Todos, es cierto. Desgraciadamente para la humanidad, todos hemos cometido adulterio en la mente, en nuestro corazón. Y eso prueba que nadie es perfecto, que todos necesitamos un Salvador, que todos estamos condenados al infierno. No es de que Dios te está mandando al infierno. Dios no creó ese lugar para la humanidad. Y que quede claro, en ningún momento Dios hizo un lugar para atormentar a la gente, a su creación. No. Ese lugar fue creado con otros propósitos, pero las personas que quieren vivir lejos de Dios, las personas que quieren vivir siguiendo sus impulsos, su concupiscencia, sus deseos carnales, esas son las personas que han decidido tomar el camino a la perdición. Hay dos caminos, te guste o no, hay solamente dos caminos. El camino en donde tú vienes ante Dios y reconoces que necesitas un Salvador, que necesitas arrepentirte de tus pecados, o el camino en donde tú haces lo que tú quieras, ignoras a Dios, ignoras a tu Creador y vives tu vida a tu antojo. Pero las consecuencias, el final de ese camino es la perdición. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Recordemos que codicia y avaricia en cierta manera, en cierto plano, van unidos, van de la mano. Eso es lo que te está diciendo Jesús. No solamente desees o codicies las cosas materiales de alguien, sino que abstente de no caer en afanarte, en querer complacer ese deseo, porque no es sano. Si algo te gusta, ok, esfuérzate y trabaja y lucha por eso, pero no te afanes, no gastes toda tu vida en algo que es material y que en algún momento va a pasar. Gente que tal vez ha pasado 5 años trabajando duro para poder comprar el carro del año, y una vez que obtienen el carro del año, se dan cuenta de que 3 años más adelante sale otro carro mucho mejor, y ya es cuando dicen, ay, ahora quiero ese carro. Ahora voy a trabajar para obtener ese carro que quiero. Y nunca tienen llenadero, nunca se llenan. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestra concupiscencia. Nunca estamos satisfechos. Pero cuando Jesús viene, Jesús llena ese vacío. Ya no tienes que estar trabajando por cosas materiales para sentirte satisfecho, porque Dios viene y llena ese vacío. Dios tiene que ser nuestra prioridad y muchas veces no se lo permitimos. Ni siquiera le damos la oportunidad de que Él sea quien venga y llene nuestra vida. En Marcos capítulo 7, para terminar voy a leer este verso. Luego añadió, bueno, lo voy a leer aquí en la Biblia. Marcos capítulo 7. Dice, de nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios a todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina,
porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Ahí, para hablar del contexto, Jesús con los fariseos lo estaban criticando porque él y sus discípulos estaban comiendo con las manos sin lavarse. Entonces Jesús les dijo, lo que entra, lo que tú comes, si no te has lavado la mano, no te contamina. Tal vez sí pueda que te dé una indigestión o algo, pero pues no es tanto como lo que sale, lo que hay en tu corazón cuando abres la boca. Dice un verso, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando uno está lleno con todas estas cosas, dice Jesús, de ahí salen todas estas maldades. Las avaricias, el engaño, el libertinaje, la envidia, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, todas estas cosas salen de aquí. Pero depende de nosotros si permitimos que todas esas cosas sigan ahí. Jesús quiere entrar a tu corazón y Jesús quiere limpiar tu corazón y Él quiere sacar todo eso que te está dañando, que te está contaminando. Y no solamente a ti, sino que cuando abres tu boca contaminas a otros. ¿Por qué? Porque ¿qué puedes tú pasarle a alguien cuando en tu corazón tal vez hay envidia? Cuando en tu corazón hay malos deseos, hay robos, hay engaños. Lo único que puedes es dañar a otros. Y Dios quiere que nosotros seamos de bendición para otros. No codiciarás, no robarás, no adulterarás. Viene de una sola raíz. Los deseos que nosotros podamos permitir que se cultiven en nuestro corazón. Bueno, con esto quiero terminar mi mensaje. Espero que Dios te haya hablado, que el Espíritu de Dios te haya hablado y te haga entender, nos haga entender que el hombre está lleno de muchos deseos que pueden ser impuros, pero que Él es el único que nos puede ayudar a controlarlos.